Entrevista desde el recuerdo a José Antonio Marín Rite, natural de Valverde del Camino y nacido en el año 1941. Fue el primer alcalde de la etapa democrática de Huelva, cargo que ocupó durante 9 años. Fue presidente del Puerto de Huelva en 2004. Fue presidente del Parlamento de Andalucía, senador designado por la Comunidad Autónoma de Andalucía entre 1986 y 1988 y también en la etapa entre el 94 y el 96. Fue también el primer presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias entre 1986 y 1988. En alguna que otra ocasión, en su etapa política, gritó aquello de ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Creo y venero a los hombres y mujeres que murieron frente a un pelotón de fusilamiento gritando ¡Viva la libertad! Creo en quienes continúan confiando en el ser humano, porque de ellos no se puede esperar nada malo. Y creo en ellos, porque nunca organizarán guerras, ni perseguirán a nadie, ni pondrán al enemigo frente a un pelotón de ejecución. Y nunca renunciarán a conseguir la libertad. Por todo ello, creo en el ser humano que sigue creyendo en el ser humano, porque jamás estos hombres y mujeres encarcelarán a nadie por tener un ideal político contrario, ni recurrirán a la violencia, ni al chantaje, ni al engaño, ni a la patraña. Creo en todo esto, como también sigo creyendo en este cielo oscuro que me protege cada noche. A veces oscuro, a veces luminoso, a veces tormentoso y a veces demostrando todo el misterio indescubrible que encierra. Creo sobre todo en la clase política de los años 70. Creo en este hombre que tengo frente a mí y creo en todo lo que me hace pensar en libertad. Y creo porque es la única manera de hacer que el hombre sea libre. Desde el principio de los tiempos, esta palabra absorbió al hombre y lo llevó a la búsqueda de una eterna libertad, aunque por ello se vertiera mucha sangre, sobre todo entre el 36 y el 39. Creo que mi invitado de esta noche comparte mi criterio, pero si no es así, también podrá decirlo en libertad. Esta noche, en Perfiles, voy a entrevistar al exalcalde de Huelva, al expresidente del Parlamento de Andalucía y al actual presidente del Puerto de Huelva, una institución clave para el desarrollo de nuestra tierra. Hoy en Perfiles, José Antonio Marín Rite. José Antonio, bienvenido. Hola. A la televisión. Brindamos por la libertad, ya que tanto ha sonado la palabra libertad. Encantado. Porque supongo que habrá gritado mucho aquello de viva la libertad, porque nació en plena dictadura. Sí, más de una vez. Político de los 60, de los que también contribuyendo en este país por cambiar el régimen franquista. ¿Recibió muchos palos por eso, Antonio? Bueno, el palo era el propio régimen, ¿no? Es decir, era el vivir sin libertad. El vivir sin libertad de expresión, de reunión, de sindicación, de cualquier tipo. O sea, era una ausencia total de libertades y eso era ya de por sí un agravio y para muchos una tortura, ¿no? Ese era
el gran agravio, la falta de libertad. Está bien expuesto en la introducción, porque esa es la realidad, ¿no? No todo el mundo siente eso de la misma manera. Bueno, el régimen era hábil, era muchas cosas, pero entre esas muchas cosas era hábil. Y se cuidaba mucho de no molestar, bueno, pues aquellas personas que por unas razones o por otras, yo no lo planteo críticamente, sino sencillamente por causas muy diversas, ¿no? Pues, bueno, pues no expresaban nada contrario a aquella situación. Y bueno, esa era también otra perversión más del sistema, ¿no? Parecía, como decían algunos, como una dicta blanda. No es verdad, no era una dicta blanda. Y todos aquellos que de alguna manera se opusieron, bueno, pues saben muy bien y recibieron una respuesta que no era de una dicta blanda. Aquí, en esa época todavía ya más lejana del principio del régimen, se condenaba a gente a 10 y 12 años de cárcel. Yo tuve la oportunidad de defender a algunos en los tribunales, 10 o 12 años de cárcel. Fíjese lo que le estoy diciendo, que es la pena actual del homicidio por tirar una octavilla. Por tirar una octavilla. Hay ejemplos aquí en Huelva de ese tipo. Yo no los voy a mencionar porque, bueno, porque no se trata de hacer ningún martirologio a estas alturas, ¿no? Pero es verdad, es una realidad. Santero, tengo la sensación de que ser político ahora es mucho más fácil, ¿no?, que cuando tú empezaste en la política. Yo creo que sí, porque ahora tienes esos instrumentos que no tenías entonces, ¿no? Y por otra parte, porque el país en general, en todos los órdenes, quiero decir, se ha modernizado de una manera extraordinaria, ¿no? Este país no tiene nada que ver con aquel de los años 70, nada, o muy poco. Aparte de la geografía física, incluso eso ha cambiado bastante. Lo demás no tiene nada que ver. La vida institucional, la vida que no existía prácticamente, porque no eran verdaderas instituciones, la vida económica, en fin, la educación, la piel del país es otra, esta es otra España distinta, afortunadamente. Una España que además no volverá ya hacia atrás. Ese es otro gran valor, ¿no? Los españoles no van a consentir nunca más una cosa como aquella, creo yo. Y España no va a ser nunca un país medieval como casi lo era, ¿no? José Antonio, nos tuteamos, mejor, sí. más como José Antonio, como muchos jóvenes de tu época, ¿no?, lo que pretendía y la idea fundamental, el pilar básico de vuestra ideología era cambiar, ¿no?, ese régimen al que hacía referencia. ¿Tus padres también colaboraban en ello? ¿Te ayudaban o te animaban para decir, venga, José Antonio, creo que tenéis fuerza, tenéis juventud, tenéis ganas para cambiar este régimen en el que no estamos a gusto? Bueno, mi padre fundamentalmente. Mi madre era una mujer muy conservadora, una mujer muy buena, pero y al mismo tiempo muy conservadora, extraordinariamente conservadora. Mi padre no, mi padre era esto que se llama un liberal, un liberal conservador también, pero liberal. Un hombre que no comulgaba en absoluto con el régimen, pero que tampoco tenía una actitud, digamos, de acción activa. Él vivió, él me lo decía, ¿no? Yo he vivido varias guerras, espero que tú no vivas ninguna, me decía él. Y se cumplió, afortunadamente. Yo espero lo mismo de mis nietos y de los que vengan detrás, ¿no? Pero él vivió aquello y mucha de aquella gente estaba traumatizada por lo que había ocurrido, ¿no? Yo recuerdo cuando íbamos por los pueblos de la provincia de Huelva, tratando de reconstruir el viejo Partido Socialista, que había quedado absolutamente machacado después de la guerra. Sencillamente los habían eliminado. Habían eliminado a un 90% de los socialistas de la provincia de Huelva, de los socialistas activos, ¿no? A un 90%, así como suena. Y cuando íbamos intentando hablar con los que quedaban y con las familias, recibíamos una respuesta muy diversa, ¿no? En algunos casos, bueno, pues nos abrían las puertas de sus casas, nos acogían y nos ponían la botella de anís con los dulces caseros de la sierra, del Andévalo. Esas cosas no se te olvidan nunca, ¿no? Y en otros sitios, también hay que decirlo, rechazaban la cuestión. No es que cerraran la puerta, pero nos pedían por favor que
que no insistiéramos, porque tenían ese trauma dentro que era muy difícil de evitar, ¿no? Y había que entenderlo, ¿eh? Algunas de aquellas familias habían sufrido muchísimo, muchísimo. Y además después, cuando las cosas cambiaron, y cuando volvíamos nosotros por esos pueblos, no había rencor en aquella gente, ¿eh? Muy poco, ¿eh? Y algún caso, pero muy poco. Aquella gente sufrió lo indecible. Había familias que fueron diezmadas, la mitad de la familia, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, no había rencor, no veíamos nosotros una actitud rencorosa, pero tampoco se les podía pedir una posición activa, ¿no? Es natural, eso era natural. Llegaste a la alcaldía de Huelva siendo muy joven, José Sí. Antonio. Muy joven. ¿Qué edad tenías entonces? Tenía 35 años. Prácticamente un niño, pero ya con la Bueno, no, experiencia. 35 años. ¿Quién los cogiera, Teniendo en cuenta que los alcaldes llegan ya entraditos en años a la alcaldía, ¿qué encuentras en la alcaldía de Huelva cuando llegas? Bueno, llegamos con un ataque de responsabilidad tremendo, ¿no? Porque en aquellos momentos encontramos una tarea que hacer. Yo no quiero hablar de la situación de la ciudad, de los servicios públicos. Aquello era terrible, terrible. Me lo imagino. En algunos casos inexistentes, ¿no? Era una ruina total, ¿no? Pero yo no quiero hablar de eso. Eso hace ya mucho tiempo que ocurrió y tampoco tiene también su explicación. Y yo no quiero partir de ninguna crítica anterior. Lo que sí es importante destacar es que en aquellos momentos a los responsables en instituciones democráticas por primera vez, como era mi caso, se nos exigía dos cosas, muy fuertes las dos, ¿eh? Por una parte, arreglar las ciudades, empezar a arreglarlas, no arreglarlas, porque aquello necesitaba años, como así fue. Empezar la recuperación física de las ciudades, ¿no? Y en segundo lugar, y esto era lo más grave para un hombre joven, para unos hombres y mujeres, hombres y mujeres entonces había menos, pero las había, y muy valientes, ¿eh? Eran las mujeres de aquella época. Se nos exigía también demostrar que la democracia servía. Eso era lo más difícil. Y porque éramos conscientes de que si aquello no iba bien, pues la culpa automáticamente sería una culpa de la democracia, del sistema, y que supondría un fracaso terrible, ¿no? Y aquellos jóvenes veíamos cómo sobre nuestras espaldas débiles, inexpertas también, ¿por qué no decirlo?, pues recaía esa responsabilidad, yo creo que excesiva, ¿no? Pero por las circunstancias de un cambio de régimen, que no siempre se da, ahora no ocurre eso, ahora cambian unas elecciones y vienen otros partidos que tienen unas ideas distintas, que varían, no tan distintas como en otras épocas, pero entonces había habido un cambio de sistema, de régimen, y entonces la responsabilidad era demostrar que la democracia servía, y esa era una responsabilidad muy fuerte, y la sentíamos, ¿eh? Sabíamos lo que nos estábamos jugando, lo sabíamos perfectamente. José Antonio, yo observo, hombre, aquella época ya me coge un tanto lejana, pero yo observo ya mucha crispación, ¿no? Entre el grupo que está en el poder, que está en la oposición, cruces de declaraciones continuamente en la prensa. En aquellos años, en los primeros años de la década de los 80, también se vivía esa tensión, esa crispación entre los diferentes grupos políticos en el Ayuntamiento de Huelva. No, en absoluto, no. Fíjate que el primer gobierno municipal fue un gobierno de 6 partidos políticos, 6, y ninguno de ellos tenía mayoría, y el del alcalde tampoco tenía mayoría. Es decir que, bueno, pues fue un gobierno de concentración que yo propuse porque pensé que no había otra solución. Por esto que te decía antes, porque había que demostrar que aquello servía, y si no nos dedicábamos todo con los pocos medios que teníamos, con la ruina de los servicios en los que se encontraba la ciudad, y si no formábamos un gobierno de concentración, pues aquello hubiera sido un desastre. Un desastre, vamos, seguro. Pero todo el mundo entendió, yo los reuní a todos ellos, les dije que entraran todos en el gobierno, todos. Dividimos el gobierno municipal en partes pequeñas, para que todo el mundo tuviera un tajo, algo que hacer en la casa. Todo el mundo tuvo en aquel primer ayuntamiento algo que hacer, alguna responsabilidad. Tengo que decir que la cumplieron extraordinariamente bien, todos. Naturalmente, unos tenían más capacidad que otros, unos tenían más
Eso ya es aleatorio. Pero todos ellos cumplieron. Hoy me los encuentro por la calle, algunos de distintos partidos, ¿no? Eran 6 partidos, fíjate. Me los encuentro por la calle y bueno, se me acercan a saludarme y me recuerdan aquello y me comentan lo de la crispación. Entonces no se podía uno permitir el lujo de la crispación, no era posible, ¿no? Pero también es verdad que eran circunstancias distintas, ¿no? Yo estoy seguro que personas que hoy están en esa batalla que hoy tenemos, pues en aquellas circunstancias hubieran probablemente hecho otra cosa, ¿no? Pero en fin, las cosas son así, aquellos eran otras circunstancias. Yo viví después otros 2 ayuntamientos más, distintos ya al primero, ¿eh? Yo fui alcalde en la segunda y en la tercera elección y ya las cosas eran distintas, ¿no? Ya la ciudad se había recuperado un poco y ya había mayorías estables, tuvimos una mayoría muy importante en el ayuntamiento, bueno, la más grande que ha habido desde el 79, y ya las cosas eran distintas, ¿no? Pero me da la sensación, José Antonio, que dejaste muchos amigos en esa travesía. Es decir, sí. Creo que sí, vamos. Que conservas hoy en día. Yo creo que sí. Eso nunca lo sabe uno, ¿no? Algunas veces te encuentras a alguien al que ofendiste y tú no lo sabes. Y le negaste algo que él creía que tenía derecho. Y esas cosas, o pusiste una sanción, bien, estas cosas son inherentes al gobierno, ¿no? Y no, son inevitables. Yo espero que sean pocos. José Antonio, ¿dejaste la alcaldía porque quisiste o porque te obligaron? No se a trató... tener que acceder a un cargo que, no sé, por exigencia del partido era interesante para el Partido Socialista. Ni una cosa ni otra, ¿eh? Entonces, ¿cómo fue ese traslado de la alcaldía? Bueno, yo estaba en un momento, además, aquí ya un momento ya mucho mejor, yo diría que un momento dulce, teníamos un plan de inversiones muy importante en la ciudad, que dio lugar a toda esa serie de obras que cambiaron la ciudad, como el eje de San Sebastián, Gran Teatro, Casa Colón, en fin, toda una serie de dotaciones públicas en general estaban construyéndose. Y bueno, me llamaron para presidir el Parlamento de Andalucía. Yo era diputado ya, y me pareció que ese llamamiento no se puede rechazar, ¿no? En aquellos momentos el presidente del Parlamento había dimitido, había una situación de cierta crisis, como es lógico cuando dimite un presidente de un Parlamento, y bueno, hay momentos en los que no se puede decir que no, ¿no? Y yo pues lo consideré un honor también que un onubense lo presidiera. Después vino otro, pero sí. Vino Diego Valdera. Exacto, vino Diego, sí. Pero bien, no fue ni una obligación, sino fue para mí un honor, desde luego. Aunque tuve que dejar algo con lo que estaba ilusionado, y seguía ilusionado, como era pues la recuperación de la ciudad. Pero vamos, eso fue así. Sí. Luego de dejar la presidencia del Parlamento de Andalucía, ¿qué es lo que hace José Antonio? Pues después hice algo que me produjo mucha satisfacción también, que fue ejercer de verdad de diputado. Yo fui senador muchos años y fui responsable del área de justicia en el Senado, y me tocó, ahí tuve suerte, porque me tocó vivir toda como ponente de un número importante de leyes que supusieron pues, toda la transformación del ordenamiento jurídico español, ¿no? Pues fíjate, si he sido ponente del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en fin, de toda esa enorme transformación jurídica que había que hacer para adaptar el ordenamiento jurídico español a la Constitución, pues había que cambiar lógicamente una gran cantidad de leyes. Bueno, pues ahí me tocó estar y ahí estaba, y en eso estaba todavía, bueno, la última ley de la que fui ponente en el Senado fue la ley contra la violencia de género, y entonces pues vine al puerto de Huelva. Pero vamos, estaba haciendo, a la pregunta que me hacía, estaba haciendo algo que yo, que soy abogado y que fui abogado y que ejercí la abogacía, pues me era muy grato también, ¿no? Ahora, como presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, en el relevo, bueno, se quedó Genaro García Reciado. Para mí, desde mi punto de vista, ha hecho también una labor sensacional, ¿no?, en el puerto de Huelva. ¿Cómo califica esa labor que ha hecho Genaro en los últimos años? Pues magnífica, sin duda ninguna. Sí, Genaro es un hombre competente, trabajador, y allí donde esté lo hará. Trabajó conmigo en el ayuntamiento también.
bueno, y yo en fin, lo conozco de toda la vida, ¿no? Y por supuesto hizo una magnífica labor en la presidencia del puerto. Yo lo he dicho, lo he repetido muchas veces y lo he escrito también, y lo digo sinceramente, no es el cumplido que se hace, bueno, por cortesía, no, que creo que hizo una buena labor. En este tipo de instituciones como es una autoridad portuaria, las cosas tienen bueno, hay que verlas con una perspectiva de tiempo amplia, ¿no? Y ahí no hay labores de un año, de 2 años, sino que son labores que por la propia naturaleza de la institución, por la propia naturaleza de las obras portuarias, de los trabajos portuarios, realmente el enfoque tiene que ser amplio, ¿no? Genaro estuvo en el puerto 8 años y sí hay tiempo para ver una labor, desde luego, sin duda. José Antonio, una de las asignaturas pendientes que tiene el puerto de Huelva es la construcción del paseo marítimo. Parece ser que son obras que van a comenzar en breve. ¿Hay fecha establecida para el comienzo? Bueno, el paseo marítimo no tiene todavía... Se está haciendo el proyecto, pero vamos, es una cosa ya inminente. Quiero decir que inmediatamente que termine el proyecto, pues empieza la tramitación, el concurso para la adjudicación de las obras, y después se empieza la obra, pero vamos, no creo yo que tarde mucho. Para mí es una obra que ya está en marcha, vamos. Ayer en la tertulia de Antena Huelva concedía a los tertulianos de que era esencial, ¿no?, desdoblar la carretera Huelva-Badajoz, porque el puerto de Badajoz, o el puerto de Extremadura, concretamente decía José Antonio Muriel, debería ser el puerto de Huelva. ¿Qué valoración hace de esas declaraciones de José Antonio Muriel? Yo creo que no es que debería ser, es que es. Lo que pasa es que mal comunicado, ¿no? Lo que ocurre, claro, lo que ocurre es que esa potencialidad no está suficientemente explotada. También hay que tener en cuenta que Extremadura está en estos momentos, parece, y yo me alegro enormemente de eso, bueno, pues está en un proceso de desarrollo como ya Andalucía lo tuvo, ¿no? Si ahora miramos la Huelva de hace 20 o 25 años, como estábamos hablando antes, pues probablemente no seríamos capaces de imaginar la Huelva industrial de hoy, la Huelva desarrollada, la Huelva con la agricultura de primor, que no existía, la Huelva turística, que tampoco existía. Bueno, pues lo mismo que Andalucía lo ha hecho, yo espero que Extremadura lo haga también, ¿no? Y entonces ese puerto, ese uso del puerto de Huelva, pues será más necesario para Extremadura, y el puerto naturalmente estará encantado en servir de salida y de entrada de Extremadura, ¿no? En estos momentos hay ya proyectos importantes, bueno, y hay ya una utilización en estos días mayor que en otro tiempo. En varios se sirve desde aquí a una siderurgia que hay en Jerez de los Caballeros importante, que se está ampliando en estos momentos. Hay otro tipo de proyectos industriales también relacionados con la energía en Extremadura que pretenden usar el puerto de Huelva. Por otra parte, nosotros, que somos conscientes, plenamente conscientes de lo que tú preguntas, hemos tomado también algunas decisiones. Por ejemplo, en el puerto de Huelva hay un consejero que es un alto cargo de la Junta de Extremadura. Bueno, eso significa muchas cosas, significa esa voluntad de ser la salida de Extremadura, esa voluntad de que realmente eso avance, ¿no? Este hombre además es un hombre que viene del mundo de las infraestructuras, del ferrocarril, es un director general de infraestructura de la Junta de Extremadura, y él está encantado de ser miembro del puerto de Huelva, del Consejo, y nosotros también de que lo sea. José Antonio, vamos a conocer a José Antonio Marín por dentro. Sé que dedica muchas horas como presidente del puerto. Y he tenido que aprender. Sí. Tengo ahí buenos maestros. Está echando muchas horas y ahora resulta que te encuentras aquí con una fotografía del puerto, no sé qué. Sí. Estoy en la oficina. Te sacamos del trabajo y prácticamente te metemos. Estaba allí hasta las 3, sí.
Porque miras y tienes la fotografía del puerto ahí permanente, que es el fronting que nos acompaña cada noche. Hemos considerado que, bueno, que es una institución, insisto, clave, y me parece que simboliza perfectamente Huelva, el puerto. José Antonio, ¿a ti qué es lo que te cabrea de la vida? ¿Qué te cabrea? ¿Qué te saca de quicio? ¿Qué no soportas? La intolerancia. La intolerancia, la prepotencia. El creer que, bueno, que uno está por encima de los demás en cualquier orden en cualquier orden de la vida, ¿no? Eso me parece bueno, difícilmente sufrible, ¿no? Pero hay mucha en el mundo, ¿eh? Está lleno el mundo de eso, lamentablemente. No hay más que poner un telediario o un informativo cualquiera, ¿no? Y se ve en el mundo una enorme cantidad de intolerancia, de prepotencia. La última vez que lloraste, ¿por qué fue? ¿Cuándo y por qué fue? No me acuerdo, la verdad es que no. La verdad es que no lo recuerdo, ¿no? No sé. ¿Qué te aburre y qué te aburre y qué te gusta de la vida? Me gusta vivir, ¿no? Me gustan mucho, cada vez más. Cada vez disfruto más del contacto con la naturaleza. Estoy deseando que llegue el fin de semana para perderme por el campo andando y teniendo un contacto muy directo con la naturaleza, sin intermediarios, ¿no? Muchas veces lo hago solo, incluso, y no es difícil encontrarme por los arroyos de los alrededores de Valverde un domingo por la mañana o un sábado por la tarde y tal, ¿no? Y la verdad es que es una de las cosas que últimamente me satisfacen más, ese contacto con el campo. ¿A tu edad has perdido ya la capacidad de asombro? ¿No te sorprende absolutamente ya nada de lo que puedas ver u oír? No, el hombre es capaz de producirte asombro siempre, ¿no? Y la vida, ¿no? Yo creo que tanto los fenómenos naturales que te producen asombro, ¿no? Como las cosas que hacemos los seres humanos muchas veces negativamente, ¿no? Pues te asombra, no lo puede uno evitar, ¿no? ¿Qué código de honor has seguido en la vida? ¿En qué pilar básico has sostenido tu forma de comportarte? Hombre, yo creo que eso quizás suene muy solemne, ¿no? Y yo tampoco quiero solemnizar, pero yo creo que hay una meta, uno tiene unas metas, ¿no? Y las pone en orden, las prioriza, ¿no? Las pone en orden. Yo creo que hay en el mundo de hoy se está produciendo, a pesar de los avances, a pesar de que muchas veces se nos llena la boca a decir que es un mundo mejor, la verdad, y ahí están los datos de muchas entidades, en fin, que no tienen por qué engañar, ¿no? El mundo es cada vez más desigual, cada vez hay más desigualdad en el mundo. No es verdad que eso no sea así, lo que ocurre es que estamos en una burbuja que es la parte del mundo donde hay menos desigualdad. También la hay, ¿eh? Muchísima. Pero, bueno, cuando vemos pues esos campamentos de europeos, de los países del este, de americanos, esos campamentos de plástico, y esa gente durmiendo en los soportales en la zona baja de Huelva, y cuando vemos lo que ocurre en el mundo, hay una enorme desigualdad. Hacer algo para eliminar esa desigualdad es una meta fantástica. Yo creo que nunca en el mundo, ni siquiera en épocas donde la desigualdad era más evidente, ¿no? Porque también la había masivamente en esta parte hoy rica del mundo. Bueno, pues ni siquiera entonces había una desigualdad como ahora, y la desigualdad era una meta, bueno, para luchar contra ella, más evidente que lo es hoy. Yo creo que esa es, a mi juicio, la gran meta. Sí. Quiere decir que los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Esa es la ley del mercado. El mercado hace más rico al rico y más pobre al pobre. Eso es así. ¿Y no tiene solución? Es así, vamos a ver, es así a escala mundial. Puede ocurrir que en un espacio concreto no sea así y que el mercado haya servido para traer prosperidad a una zona determinada. Pero globalmente, es decir, a escala más amplia, a escala europea o mundial,
efectivamente lo que has dicho yo lo comparto, ¿eh? El mercado hace más rico al rico y más pobre al pobre. Lo que sabe José Antonio Marín Rite a estas alturas de la vida, ¿de qué o de quién lo has aprendido? De mucha gente, de mucha gente. Eso sería difícil hacer una lista, pero de muchísima gente, ¿no? ¿Te ha gustado mucho escuchar? Sí, sí, sí. Has hablado de gente, por ejemplo, de las que yo he aprendido. Has hablado de Carlos Navarrete, por ejemplo, que es un hombre espléndido. Y bueno, y de otras muchas personas, de muchos de los que trabajaron conmigo, también, de mi padre, y de otra gente. Sí, sí, de mucha gente. De mucha gente. Yo he aprendido mucho y tengo que aprender todavía bastante. Detrás de José Antonio Marín Rite hay una gran mujer. Sí. Sí. Nos estará viendo, sí. ¿Qué principales consejos le das a tus hijos, José Antonio? ¿Te suelen consultar o pedir? Yo creo que he tenido suerte, ¿no? Eso también es una suerte, realmente, ¿no? Porque es difícil. Yo tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo, y efectivamente he tenido suerte con ellos. Y estoy muy contento con mis hijos, que no me han dado, creo yo, recordar ningún disgusto importante, sino todo lo contrario, ¿no? Bien. ¿No tienes nietos aún? Sí, tengo 2 nietos. Dice que se quieren más los nietos que los hijos. Manuel y José Antonio. ¿Es verdad eso, José Antonio? ¿Se quiere más los nietos que los hijos? ¿O se mira de una manera diferente? No, ¿O quizás por razones de la edad uno tiene la sensibilidad a flor de piel? No, lo que pasa es que tú cuando yo has hablado un poquito de lo que yo he hecho por ahí, por la vida, y cuando yo estaba metido en todo ese follones, pues no tenía mucho tiempo para mis hijos, ¿no? En cambio, ahora para mis nietos tengo mucho espacio. Cuando hablo de espacio no me refiero a tiempo físico, ¿no? Me refiero a espacio en los sentimientos. Entonces estabas con la cabeza y estabas en otras cosas, tenías otra inquietud y lo sufrían realmente mucho la familia aquello, ¿no? Pero en cambio con los nietos pues uno tiene ya más espacio en los sentimientos para ellos, ¿no? Y ellos lo ocupan inmediatamente. José Antonio, ¿prefieres mandar o ser mandado? Bueno, pues yo creo que en la vida son necesarias las dos cosas, ¿no? La palabra mandar no me gusta mucho, ¿no? Digamos, dirigir, gobernar, coordinar, presidir. Sí, mandar nunca me ha apetecido mandar en el sentido de la palabra, en el sentido militar del término, ¿no? Como abogado... A mí cuando me hablan de mandar me recuerda a lo de mandar una compañía, ¿no? ¿Te cuesta dar una orden? O mandar un batallón. No me apetece demasiado. Ahora, bueno, pues coordinar un equipo de trabajo, como hago yo ahora en el puerto, que es lo que hago, pues coordinar un poco a un grupo de personas competentes que trabajan bien y que, bueno, y alguien tiene que, digamos, que coordinar aquello de alguna forma y ordenar que la actividad vaya en la dirección de los objetivos que tenemos, ¿no? Eso sí es interesante. José Antonio, como abogado de prestigio que ha sido, bueno, y que sigue, ¿defenderías a un terrorista que ha cometido un atentado? Si no tuviera quien lo defendiera, por supuesto que sí. Sí, eso es difícil de entender, ¿eh? Sí. Yo comprendo que algunas personas que me están escuchando no lo entienden, pero si a ellos les ocurriera en su familia que un familiar suyo cometiera un crimen terrible, sí le gustaría que hubiera un técnico, que es lo que es un abogado, dispuesto a defenderlo. Aparte que es una obligación. Es decir, el turno de oficio es una obligación. Yo recuerdo cuando yo comenzaba a ejercer la abogacía aquí en Huelva, yo fui miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, y un grupo de jóvenes abogados nos incorporamos al colegio y tal, y el turno de oficio era gratuito, y había muchos abogados mayores que no querían que fuera retribuido. Hoy es retribuido. A mí me parece bien, porque no tiene sentido que los médicos de guardia se retribuyan y los abogados no, en fin. A un abogado que se le pide que esté pues todo 24 horas pendiente, que lo llamen de una comisaría. Hoy día todo el mundo tiene derecho a asistencia letrada, antes no era así. Cuando tiene que declarar, pues si necesita la presencia de abogado. En fin, es necesario el abogado de oficio.
Y me parece bien que se pague. Pero yo entiendo muy bien a aquellos viejos abogados que decían que era un honor hacer el turno de oficio y no cobrarlo. En aquellos momentos yo quizás no lo entendía tan bien, pero hoy lo entiendo perfectamente. Ellos llevaban razón, ¿eh? Aunque claro, era un turno de oficio distinto al de hoy, porque la defensa gratuita existía, pero no había, la defensa de oficio a los detenidos y tal, no era los procedimientos no eran los mismos que ahora. Ha padecido en la cercanía, porque ETA ha asesinado a miembros de su partido. ¿Tiene esperanza en que... A bastantes. A bastantes, sí. A bastantes, sí. A bastantes miembros de su partido. Sí. ¿Tiene esperanza en que esto se acabe algún día? Claro, que hay que tener esperanza. Yo creo que la sinrazón está terrible, ¿no? Porque esto es entre otras cosas, es una irracionalidad, ¿no? Algo irracional, que no tiene sentido, no se puede explicar con un hilo. Es decir, que eso de construir un determinado mundo por la fuerza de las armas y utilizando un crimen indiscriminado además, eso es una irracionalidad, entre otras cosas. Entonces tiene que acabar. Yo aplaudo a todo el que lo intenta, ¿eh? A todo el que lo intenta. Yo creo que los españoles podrá salir mejor, peor, no lo sé, yo no lo sé. ¿Cómo voy a saber? Pero lo que sí hago es, como ciudadano español, aplaudir al que lo intenta, al que tiene el coraje de intentarlo. Porque es muy difícil, porque va a tener la incomprensión de mucha gente, porque va a tener críticas, porque va a tener probablemente la enemistad también de mucha gente, pero eso hay que intentarlo. No podemos vivir, decir, bueno, pues que siga y que no termine nunca, ¿no? Hemos visto que se han utilizado procedimientos muy diversos y no ha prosperado. Ha habido desde los estados de excepción, la dureza máxima, los consejos de guerra, los fusilamientos, no hubo forma, no se terminó con aquello. Es decir, hay que avanzar y hay que intentarlo. Naturalmente sin perder la dignidad, naturalmente sin pensar que estamos hablando de un igual a igual, porque no es así. Pero yo creo que hay que tener esperanza en que eso termine y que hombres como has hablado de compañeros míos y bueno, hubo uno que tuvo relación con Huelva, que fue presidente de la Fundación Río Tinto, Ernest Lluch, y que era un enamorado de Huelva. Y por eso vino, porque alguna gente se pregunta por qué Ernest Lluch estuvo aquí trabajando en Río Tinto en una cosa como esta, y además ilusionado, y la montó él, ¿eh? Y es porque era un enamorado de la zona de la Sierra de Huelva y de toda esta parte de la provincia. Y bueno, pues él era un hombre absolutamente entregado a la libertad, a la lucha por la igualdad, un hombre de bien, en fin, fue un hombre asesinado por ETA. Pues ahí tenemos un ejemplo. Me preguntaba cuando lloré, no sé cuál fue la última vez, desde luego cuando me enteré de la muerte de Ernest Lluch lloré. José Antonio, ¿con qué personaje de la historia te gustaría charlar ahora? Media hora, una hora. Con un personaje de la historia. ¿Con qué personaje? ¿Vivo, muerto, conocido, famoso, no famoso? Que yo te pudiera ofrecer esa posibilidad de traerte aquí físicamente a alguien. ¿A quién me pedirías? Pues, no sé, a Jovellanos, por ejemplo. Ese hombre que luchó por modernizar España y no lo consiguió. Cuando vayas al Prado, al Museo del Prado, te vas al retrato de Goya, que yo creo que yo no conozco nunca ningún retrato mejor que ese. Es la cumbre del retrato. Porque Goya, cuando retrata a Jovellanos, retrata el hundimiento, la desesperación, la pesadumbre de ese hombre que no había conseguido, después de dedicar toda su vida como ilustrado que era, a la modernización de España había conseguido muy poco. Y entonces ese hombre está hundido, le pesa a España, ¿no? Tiene el país encima, le pesa a España y Goya, que es un genio, es capaz de retratar
de retratar aquello. Hombre, lo ideal sería que pudiéramos sentar aquí a los dos, al retratista y al retratado. Eso sería ya... José Antonio, ¿eres mitómano? ¿Tienes algún mito? Por ejemplo, cuéntame, cuando tenías 17 años, ¿qué póster tenías en la cabecera de tu cama? Mitos no... Bueno, yo tenía alguna afición poética y tenía... No tenías al Che Guevara. No. Yo no soy hombre de... Yo creo que los mitos muchas veces encubren y desfiguran la realidad y en el fondo pues también hay miseria detrás de los mitos, ¿eh? O sea que no hace falta mitificar a nadie. Eso, hay que tomarse las cosas de una manera más sencilla, ¿no? Tengo curiosidad por saber, y como tú eres un hombre con experiencia política, en conocer si el comunismo ha muerto. Hombre, como sistema organizativo, como sistema de organizar la sociedad, parece ser que sí. Como ideología y como, bueno, como eso, pues, como dogma tampoco, yo creo que no. Entre otras cosas por esa situación de desigualdad enorme que existe en el mundo, ¿no? Nunca ha sido más necesario, no hablo del comunismo ahora, pero por ejemplo el socialismo nunca ha sido más necesario que ahora, nunca, porque está en relación con la desigualdad. Otra cosa es que lo hagamos bien o mal, esa es otra cuestión. Dios, vamos a hablar un poquito de religión. ¿Vive o existe, José Antonio? Yo no lo sé, no lo sé. No soy capaz de... No lo sé. ¿No rezas por la noche? No. ¿A misa hace tiempo que no vas? Mucho. ¿Y la vida considera que es un camino hacia el cementerio? ¿Llegamos y ahí ¿Estás confesando? Me voy a acoger a mi derecho constitucional a no declarar mi religión, mi sexo y todas esas cosas. Eso es evidente. No, es una broma. Es una broma para distender un poco. No, o para quitarle a esto. ¿Es un camino hacia el cementerio o crees que seguimos caminando? Hay otra vida con lo que nos han contado, lo que puede ocurrir. Yo la verdad es que yo no lo sé. Te digo lo mismo que antes y te soy sincero, no lo sé. Bien, tampoco estoy todo el día pensando en eso, ¿no? Porque tengo otras cosas que hacer y porque me entretengo y porque allí me hacen trabajar y todas esas cosas y bueno, no, pero yo creo que la vida merece la pena vivir, independientemente de lo que haya detrás. ¿Considera que esta vida que estamos viviendo, es una película de cine negro, o una película de humor, ciencia ficción, un melodrama? ¿En qué apartado del cine meterías esta vida que nos rodea? Hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay mucho negro, desde luego. Bueno, los dibujos del Roto son verdad, rigurosa, verdad rigurosa. Y también hay cosas hermosas en la vida y espléndidas y alegres, qué duda cabe, ¿no? Yo creo que hay de todo, la vida es una mezcla de cosas muy tremenda, ¿no? José Antonio, ¿qué sensación te produce el ver a dos hombres besándose? Pues mira, una de las leyes que me disponía a llevar en el Parlamento era esa precisamente, la que modifica el matrimonio en relación con los homosexuales. Yo creo que nadie debe ser distinguido por esa razón, por razón del sexo. Creo que es un problema también de libertad. Empezamos este programa hablando de libertad y vamos camino de terminarlo hablando también de libertad. Eso de dos hombres besándose es un ejercicio de libertad. Puede a uno, naturalmente es algo a lo que no estamos acostumbrados, también es verdad, pero también hoy vemos con normalidad muchas cosas que hace 10, 15, 20 años no eran normales. Y yo te aseguro que si mi madre levantara la cabeza, bueno, pues bien, hoy no entendería infinidad de cosas y estaría en contra de otras tantas. Pero en el fondo es un problema cultural, es decir, es un problema de costumbre, de hábito. No estamos habituados, a mucha gente les choca ver esa imagen que tú has descrito, a mí no. Me parece que es un ejercicio de libertad y que es sobre todo una cuestión de ellos dos, de los que se besan. Es una cuestión de ellos. Y lo que no podemos hacer de ninguna manera es impedirlo, de ninguna manera. Podemos impedir, hombre, hay que impedir que la gente se mate, hay que impedir que la gente se prostituya, hay que impedir que haya
centenares, como hemos visto estos días en la prensa, miles de mujeres esclavas, explotadas, viviendo a golpes. Es necesario impedir que haya gente trabajando por la mínima subsistencia, explotando la miseria del emigrante. Todo eso hay que impedirlo. Pero, hombre, impedir que dos personas se besen. Pues fíjate las cosas que hay que impedir antes. ¿Te da miedo, José Antonio? ¿Te aterra el fanatismo islámico? Todos los fanatismos, lo he empezado diciendo. A mí me parece una irracionalidad, ¿no? Lo mismo que hablamos antes de ETA, porque aunque no la hemos nombrado. Y haces bien, has hecho bien en no nombrarla, no hay que nombrarla. Tú has hablado del terrorismo. Sabíamos los dos de lo que estábamos hablando perfectamente, y no hace falta nombrarla. Yo creo que si empezamos a no nombrarla, ya empezamos a cambiar algunas cosas, ¿no? Porque viven mucho del elemento mediático, mucho, muchísimo. Y el fanatismo islámico, pues tampoco es algo también irracional y también inadmisible, y bueno, es algo que tiene, dicen ellos, un fundamento religioso. Yo no entiendo que la religión pueda llevar a eso, pero bueno, ese fanatismo es incomprensible e inadmisible, ¿no? Porque trata de imponer, porque es otro ataque a la libertad, en el fondo, a la libertad de los demás. Bueno, y entonces tratan de imponer, y todo lo que sea eso es rechazable, ¿no? Una pregunta, porque a colación de lo que has dicho, José Antonio, ¿es cierto que el presidente del gobierno, Felipe González, propuso un pacto a los directores de medios para ocultar los atentados de ETA, es decir, para que no tuviesen difusión ni en prensa escrita ni en radio? ¿Tienes conocimiento de eso? Algo he oído, sí. He oído yo algo de eso. Para no hacerle propaganda gratuita. A mí me parece bien. Vamos a ver, hay que distinguir, ¿eh? Una cosa es dar una noticia. Puede dar una noticia, pues ha habido un atentado en tal sitio. Y otra cosa es hacer un reportaje con el atentado y aparecer allí el cadáver del fallecido y la familia doliente, y después el entierro, y después declaraciones de todos y cada uno de los partidos en la zona, en la región y en el país y en España. Entonces, una cosa es dar la noticia, que esa no se puede ni se debe ocultar, porque es la información. Y otra cosa es la forma de hacerlo, la extensión y tal. Yo comprendo que es que hubo una época en España en que había un atentado todas las semanas, ¿eh? Hace 3 años que no los hay. Mortales, quiero decir, mortales. Porque atentados, lo que acaban de hacer con la ferretería en Pamplona, eso es un atentado. Pero mortales, hace 3 años que no hay ni un solo muerto en el terrorismo, ¿no? Pero hubo un tiempo en que en este país había un atentado todas las semanas, y eso no hay quien lo aguante, ¿eh? Y eso le tocó a Felipe González. Entonces yo pues, comprendo un poco que lo intentara todo, ¿no? Y yo lo aplaudo. Yo creo que Felipe fue un hombre extraordinario. Bueno, fue y es. Es un hombre extraordinario. Lo que pasa es que está cansado de... ¿Sigues en contacto con él de vez en cuando? Lo veo algunas veces. No, poco lo veo. Yo le tengo mucho aprecio y creo que la mitad, alguno también. Y bueno, me parece un hombre extraordinario, sin duda ninguna, ¿no? Un convencido de las cosas que ha hecho y en fin. Y bueno, creo que es un valor. ¿Quién va a ser el próximo alcalde de Huelva, ya para terminar, José Antonio? Pues yo esperaba que salir de aquí hoy sabiendo eso, pero yo espero que sea un compañero. Yo espero y deseo y creo que va a ser un compañero o compañera, ¿no? Porque ahora hay que decir eso así, de compañero o compañera, porque si no parece que estás determinando. Yo creo que hay un determinado recuerdo en la ciudad de una forma determinada de hacer política municipal, y yo creo que eso terminará imponiéndose, ¿no? Y espero que sea un compañero. Parece que todavía no está eso decidido, y el partido tiene pues, una forma de hacerlo, en fin, y lo harán bien. Yo ya no estoy en esa... En esa... Para ti no te seduce la idea. No te quiero, por supuesto. No, te pregunto. Quiero decir que yo ya no estoy en la dirección del Partido Socialista. Todavía soy presidente de una comisión federal del partido en Madrid, pero en la dirección provincial del partido yo no he estado muchos años, pero ahora no. Y hay que dejarlos que hagan su trabajo. Yo no... Porque si empezamos todos a hacer comentarios, unos aquí y otros allí, pues aquello termina perjudicándose, ¿no?
Yo prefiero dejarlos que hagan el trabajo y que lo hagan bien, ¿no? Muy bien. José Antonio, ¿te has sentido bien? ¿Te has sentido cómodo? Sí, muy bien, estupendamente. Esperemos contar contigo más adelante. Que hay Excepto las preguntas constitucionales, bien. Muy bien, pues. Es una broma. Sí, pues ha sido un auténtico placer tenerte Igualmente. aquí en Antena Huelva Popular Televisión. Ya sabes, aquí tienes tu casa y este es el frontis, que es tu nueva casa, digamos, del puerto de Huelva, que nos acompaña toda la noche. Muchas gracias por esto, muchas gracias. Pues no hay de qué. Muy bien. Consideramos que era un símbolo de Huelva. Ha sido un placer. Gracias, José Antonio, por haber aceptado esta invitación. Igualmente, muchas gracias. Y ahora firmamos en el libro de visita. Muy bien. Y ya ponemos aquí lo que tú desees, aquí, en la primera página. La edad tiene estas cosas, ¿no? No, si me las tengo que poner yo también. Tengo 43. Cuando fui al ayuntamiento no tenía gafas. Antena Huelva. Estupendo. Muy bien. Muchas gracias.